Queridos, continuamos con nuestra lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud, traducciones comparadas. Permítame un segundito. Estamos en el texto La etiología, no, la sexualidad. No me acuerdo. A ver. Ah, un segundito. La sexualidad en la etiología de las neurosis. Se me ha olvidado el título, pero... queridos, estamos un poquito avanzados, no se preocupen si es el primer video que ven. Estamos ahorita leyendo de forma tal que podamos comprender el texto desde cualquier lugar que lo abordemos. Ajá. Un breve resumen. Hemos estado abordando, conforme a la perspectiva del doctor Sigmund Freud, no la sexualidad, digámoslo así, como la práctica de relaciones sexuales, sino poco a poco, y esta es una idea al menos nueva para un doctor Sigmund Freud en 1895, 96, no me acuerdo de cuándo es este texto, ahorita lo podemos revisar, pero al final se trata de no condenar ninguna práctica en el sentido que los seres humanos realizan para llevar a cabo una descarga orgánica. Ajá. No se trata de condenar, por ejemplo, que ahorita estoy subrayando el último párrafo que leímos, el video pasado, no se trata de condenar toda forma de masturbación, ajá, ni tampoco toda forma de protección contra el embarazo. Ajá. Esto es algo que, al menos para nosotros, puede ser más o menos habitual. Podemos hablar de esto con relativa libertad, pero en tiempos en los cuales el doctor Sigmund Freud escribió para la comunidad médica, esto era una revolución. Esto era completamente novedoso. Ajá. Hablar siquiera de onanismo. ¿Qué es el onanismo? La masturbación. Ajá. Y no para decir masturbarse está mal, niño malo, niña mala, no te toques. Ajá. No es eso, no va por ahí, queridos. De hecho, en el video pasado estuvimos hablando de cómo hombres y mujeres adultos recurrían en aquellos tiempos a la masturbación después de tener, digámoslo así, relaciones sexuales con su pareja o, digamos, consensuadas. Ajá. Relaciones sexuales no necesariamente en un orden de relación afectiva, pero que al final esas relaciones no los hacían sentirse satisfechas o satisfechos, razón por la cual recurrían a la masturbación en busca de aliviarse a sí mismos. Ajá. Podemos ver aquí, de hecho el video pasado lo nombré hacer o no hacer, algo así. Aquí lo tengo en una pantalla. Hacer o no hacer, es correcto. Eh, pero no era una cuestión justamente de condenar o de aprobar ciertas actividades que los seres humanos realizan con el objeto de buscar la satisfacción sexual. Ajá. Que por supuesto estamos estudiando un texto pre-psicoanalítico todavía, estamos a dos o tres textos de iniciar formalmente el estudio de la interpretación de los sueños, texto que inaugura formalmente, históricamente, al psicoanálisis. Aún así, ya voy a terminar con esta traducción para entrar a el texto que lo estamos comparando. Están viendo ahorita traducción por Luis López Ballesteros, acá traducción por Amororto Editores. Ajá. Es el mismo párrafo, dos diferentes traducciones. Ajá. Si gustan, no pueden pausar. Ahorita vamos a simplemente continuar. Ujú. Dice el doctor Sigmund Freud. Voy a cambiar algunas palabras, por supuesto, dependiendo de la dificultad. En este caso, etiología quiere decir origen. Neurosis está hablando de una enfermedad mental al momento, al año 2026, sacada de los manuales diagnósticos. Esto no quiere decir que no exista, simplemente quiere decir los médicos, psicólogos o psiquiatras están incapacitados para diagnosticarla. Ajá. No cuentan con los medios técnicos, con los métodos para diagnosticar una neurosis. Ujú. Dice el texto de Freud, el origen de la neurosis de angustia plantea al médico otra nueva labor.
consiste en mover al enfermo a abandonar todas las formas perjudiciales del comercio sexual y a iniciar relaciones sexuales normales. Ajá. Pero doctor Freud, ¿qué quiere decir con normal? Un gran vacío. Al momento normal, se entiende que relación sexual hombre-mujer vía vaginal, se entiende. Ujú. Sin embargo, estamos, repito, en un texto que todavía está dando sus primeros pasos el doctor Sigmund Freud en el terreno sexual. Ajá. Les dejo en la descripción los 3 ensayos de teoría sexual en la traducción nada más Amororto Editores. Eh, 3 ensayos. Ese texto marcaría, digamos, un giro en el abordaje del doctor Sigmund Freud al respecto de la sexualidad humana. No les puedo resumir todo el texto en una sola frase o en un solo minuto, pero sí les puedo decir, una de mis conclusiones después de los 3 ensayos es señalar cómo es la fantasía, no la fantasía sexual, sino la fantasía como un acto psíquico, el hecho de por ejemplo, yo fantasear, me gané la lotería, es una actividad sexual. ¿Por qué? Porque a través de ese escenario yo adquiero un alivio, yo adquiero un gusto. O bien, supongamos otro escenario diferente pero similar. ¿Quieren ir a ver una película de terror? Y de todos modos, el terror, el afecto, el miedo se siente en el cuerpo. Como experiencia física que nosotros hemos buscado, esa experiencia nos da una satisfacción. Y por supuesto, estoy hablando de ver una película de terror. No estoy hablando ni lo que pasa antes, durante o después de la película de terror, en cuanto a, por ejemplo, ir al cine, comer palomitas o, entre comillas, ver Netflix con nuestra pareja. Ajá, entre comillas, porque sabemos que esto de ver Netflix es más bien una forma diferente de decir vamos a estar solitos. Ajá. Dice el texto, queridas, queridos, entonces este deber incumbe naturalmente al médico de cabecera. Podemos sustituirlo al médico de confianza, el cual hará graves perjuicios, daños a sus clientes si se considera demasiado distinguido para ocuparse de tales asuntos. Oh, querido doctor Freud, les comento, hay aquí, digamos, por un lado, una invitación del doctor Sigmund Freud a que los médicos, específicamente profesionales de la medicina, no psicólogos, no terapeutas, ajá, solo médicos, hablen de sexualidad con sus pacientes. Esta invitación, por supuesto, dentro de la comunidad médica de su tiempo, fue recibida con indiferencia. Ajá. Así como, no, no, gracias, colega. Yo mejor prefiero decirles que son una bola de perversos, ustedes y los pacientes, y mejor váyanse por allá. Yo voy a seguir diagnosticando conforme a mis manuales y no me importa lo que usted recomiende. Ajá. Por supuesto, esto no fue la reacción de toda la comunidad médica, sino que comenzaron a alzarse algunas manos que decían, no me siento capacitado, no me siento capaz, no me siento con la confianza de hablar con mi paciente acerca de lo que él o ella hacen en lo privado. Yo mejor me limito a, no sé, recetar paracetamol, aspirina o qué sé yo. Ajá. Por supuesto, digamos, este texto, podemos verlo también, es un paso cada vez más contundente del doctor Sigmund Freud afuera de la ética médica. Ajá. Poco a poco el doctor Sigmund Freud va dando pasos no hacia una salud mental, sino hacia una práctica que después buscaría darle una aproximación científica, no por matemáticas, sino, digamos, por el cálculo. Ajá. Ahorita lo voy a nombrar así, una mera introducción al psicoanálisis como ciencia. Ajá. Ahorita voy a simplemente subrayar el texto que ya he leído y continuar señalando que eh, hay que prepararse, hay que analizarse y esto no es una terapia. Ajá. No estamos hablando de que vamos a tener más relaciones sexuales y todas van a ser satisfactorias. Es que hay que preguntarnos como seres humanos qué nos satisface, por qué nos satisfacemos, cuándo estamos satisfechos y cómo alcanzar eso.
Ajá. No estoy aquí hablando absolutamente de, ¿cómo decirlo? Algo malo, sino simplemente una relación con nosotros mismos. Ajá. Si hoy quieren comer pizza, coman pizza. Si hoy quieren comer hamburguesas, coman hamburguesas. Si hoy quieren salir a conocer a alguien, vean cómo. Ajá. Si hoy quieren comer, no sé, una Coca-Cola, quieren, no sé, hacerla en gelatina, háganla en gelatina. Sean ustedes dueños y dueñas de su propia vida. Ajá. De eso se trata la sexualidad de acuerdo al psicoanálisis. No es una sexualidad normativa en el sentido de decir bueno, malo, blanco, negro. Ajá. Es una sexualidad que busca, digamos, los detalles que nos dan forma como sujetos. Ujú. Dice el texto, tratándose aquí generalmente de parejas matrimoniales, es decir, marido y mujer, los esfuerzos del médico no tardan en tropezar con la tendencia maltusiana, ahorita hablamos de eso, a limitar el número de embarazos. ¿Qué es la tendencia maltusiana? Justamente de esto apenas hablaba ayer con un familiar. Permítame un segundo, les mostraré en pantalla para que no digan te creo. Es una cuestión, digamos, de perspectiva económica. Ándele. La teoría malthusiana o malthusianismo es una idea económica o demográfica creada por Thomas Robert Malthus en 1798. Sostiene que la población humana crece más rápido en progresión geométrica. Ahorita hablamos de esto que más rápido crece la población que la producción de alimentos en progresión aritmética. Podemos decir aritmética, uno, 2, 3, 4. Es un ejemplo sencillo. Ajá. Progresión aritmética. Progresión geométrica, podemos más bien entenderla como 2, 4, 8, 16, 20, etcétera, 32, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que proponía Robert Thomas Malthus como una política de salud para prevenir hambrunas, guerras y pobreza extrema. Ajá. Sin embargo, esta teoría económica posteriormente se demostraría como equivocada. Ajá. Ahorita ya no lo voy a leer, los conceptos clave los tienen en pantalla. Simplemente me voy a limitar a avanzar con el texto de Sigmund Freud. Permítanme un segundo. Me estoy echando un round con el teclado que se está cayendo. Ya, ya está. Entonces, críticas a la teoría, eh, se abandona posteriormente el maltusianismo, ajá, como una política, como algo que los médicos tenían que hablar y fomentar entre las parejas casadas. No tengan tantos hijos porque nos vamos a morir todos de hambre. Ajá. Mm, es indudable que en nuestra clase media van adquiriendo estas tendencias cada vez mayor difusión. Ujú. He encontrado matrimonios que comienzan a ponerlas en práctica después del nacimiento de su primer hijo y otros que las observaron ya la noche de bodas. El problema del maltusianismo es muy amplio y harto complicado para que podamos discutirlo aquí con el detenimiento que requeriría la terapia de las neurosis. Habremos, pues, de limitarnos a indicar cuál es la mejor actividad que pueden adoptar ante él aquellos médicos que reconozcan la etiología sexual de la neurosis. Ajá. Repito, nótese cómo Freud aquí toma lo sexual como no simplemente, digamos, la relación sexual, podemos decir heteronormativa, de acuerdo a nuestra terminología actual, es decir, hombre-mujer y hay también teóricos, me río porque ya cuando conocemos un poquito más de Freud, el vacío lo voy a nombrar. ¿Qué es una relación normal, querido Freud? Sí, ok, pene-vagina, pero nos va a decir también la posición. Debemos tener relaciones sexuales en la posición de misionero, de perrito, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Simplemente estoy jugando con el texto de forma tal que quede de manifiesto cómo se nombra una figura sin entrar en detalles. Ajá. Y claro está, el texto no habla al momento de satisfacción. Ese es un término o una idea que estoy yo introduciendo en base no solo a la
al texto completo, que ya lo leí. Les dejo este texto solo en Amororto Editores, lo leí hace años para YouTube, sino también una lectura de toda la obra de Sigmund Freud. Ujú. Etiología. Sexualidad. Permítame un segundo. Listo. Dice el texto. Entonces, los médicos, ¿qué tienen que hacer? Lo más equivocado sería, desde luego, no tenerlo en cuenta, cualquiera que fuera la razón alegada. Ajá. Es decir, eh, y esto es algo también que consideramos en el video pasado. No era nada más tener relaciones sexuales por tener relaciones sexuales, porque se nos antojó. Ajá. Era una cuestión de que en tiempos de Sigmund Freud los métodos anticonceptivos estaban muy limitados. Ajá. Y por supuesto, aún al día de hoy, y esto es curioso, investiguen en redes sociales, ¿cuántos grupos existen que, primero, condenan toda forma de relación sexual, toda? A veces grupos ligados a pensamientos religiosos, a veces son grupos laicos. Segunda, grupos que se oponen a la masturbación. Cualquier forma, cualquier momento, la masturbación es mala. Ajá. Tercero, grupos que se oponen dentro y fuera de cualquier religión a los métodos anticonceptivos. Ajá. Que sea lo que Dios quiera. No. Por supuesto, los médicos podrían decir, incluido Sigmund Freud, tengan relaciones sexuales. Y otra cosa es, ¿usted va a pagar el parto, querido doctor? Pues no. ¿Usted va a mantener a esos niños? Pues claro que no. Ajá. Entonces, y esto aplicaba también en tiempos de Sigmund Freud, una cosa era decir, hay una relación entre la tensión física sostenida por largo tiempo que representa para un ser humano la excitación sexual, y otra relación es justamente esa tensión sostenida durante mucho tiempo, frustrados, nos lleva justamente a desarrollar enfermedades. Ajá. Y esto lo estoy proponiendo simplemente como una hipótesis, una ilustración. No es en este momento una, digamos, comprobación directa. Esto es, por supuesto, caso por caso. No es una ley que se pueda generalizar. Ajá. Hay, por supuesto, que definir, de acuerdo al sujeto, lo que considera una tensión apropiada, sostenible en su vida. Ujú. Que hablamos en este momento de tensión sexual, ajá, podemos decir deseo frustrado, pero también podemos ampliar, tomando en cuenta los tres ensayos de teoría sexual, por ejemplo, el odio. Ajá. Ya no estoy hablando del deseo sexual, sino, por ejemplo, el deseo tal vez no de matar, pero sí de dejar de escuchar a cierta persona. Ujú. Un odio frustrado durante largo tiempo lleva, puede ser, a diversos estados físicos que incluso no se manifiestan como una operación psíquica directa, sino como, voy a poner un ejemplo, una forma de atacar al otro a través del cuerpo propio. Por ejemplo, llego a mi casa todos los días después de la escuela y mi padre me recibe a insultos. Ajá. Si hago esto, mal. Si hago aquello, mal. Soy un joven de 14 años. No, no lo soy, pero es el ejemplo. Ajá. Sin embargo, este joven encuentra que enfermarse de la garganta no solo hace que su padre se preocupe, sino hace que su padre llore. Siempre que el joven se enferma de la garganta. ¿Por qué? El padre del padre murió de cáncer en la garganta, por ejemplo. Ajá. Y entonces, cuando el padre recibe al niño, al joven de 14 años, el joven callado, sí, papá, sí, papá. Y en cuanto puede, no solo descuida, digamos, su higiene, también come cosas frías, cosas calientes, se termina irritando la garganta y esto ya lo hace de forma consciente para ver al padre llorar. Ajá. Podrían decir es un escenario muy complejo. No, de hecho es muy sencillo. Este escenario eh, con el cual estoy ilustrando la forma en la cual se puede representar una neurosis al día de hoy. Ajá. Por supuesto, al final este ejemplo que estoy poniendo es una enfermedad física facilitada
por la relación entre el padre y el hijo, el joven. Ajá. Y por supuesto, una cosa es el tratamiento médico, el diagnóstico médico, y otra cosa es qué tan obedientemente vamos a seguir las indicaciones del médico. Supongamos que en el caso que estoy poniendo, al hijo, con tal de torturar al padre a través de una enfermedad curable, dice que está tomando el medicamento, pero realmente no lo hace. Y el padre cada vez más preocupado, y si tiene cáncer como mi papá, y el padre cada vez peor emocional y físicamente, el padre. Ajá. ¿Es un niño cruel? Posiblemente sí, pero ¿hay justicia? También posiblemente sí, en un acto, digámoslo así, que toma a la medicina y la enfermedad, el proceso salud-enfermedad como rehenes. Ajá. Ese concepto me ha gustado. Hacer rehén a la medicina y a la enfermedad. Es decir, sacarles provecho. Dice el texto, repito, lo más equivocado sería, desde luego, no tenerlo en cuenta, cualquiera que fuera la razón alegada. Lo que es necesario, hablar de sexualidad, no puede estar por bajo de mi dignidad médica. Así está escrito, lo están viendo en pantalla. E indudablemente es necesario auxiliar con el consejo médico a un matrimonio que se propone limitar el número de hijos, si no se quiere exponer a uno de los cónyuges o a ambos a la neurosis. Ajá. Aquí antes de continuar, les recuerdo que por supuesto el doctor Freud, si tal vez no estaba casado para ese momento, sí tenía en mente a Martita, a su mujer, su esposa. Ya me estoy fusionando con Freud. No, yo soy el de la ex esposa. Freud estaba o soltero o recién casado al momento de escribir esto. Pero al final Freud tiene 6 hijos. Ajá. 3 niñas, 3 niños. No recuerdo que sus biógrafos mencionen abortos o embarazos no finalizados. Ajá. Pero sin duda hablar de hijos es hablar de economía. Ujú. Y ciertamente el doctor Freud no fue rico. Ujú. Vivía de manera relativamente tranquila, principalmente por préstamos. Hacia el final de su vida ya adquiere cierta fama, pero el Ejército Nacional Socialista Alemán le quita todo, todo. Afortunadamente no muere a manos de los nazis. Dice el texto, es indiscutible que las prevenciones maltusianas puedan llegar a ser alguna vez de absoluta necesidad en un matrimonio, y teóricamente constituiría uno de los mayores triunfos de la humanidad y una de las más importantes liberaciones de la coerción natural, a la que nuestra especie se haya sometida, conseguir elevar el acto de la concepción que tanta responsabilidad entraña, a la categoría de acto voluntario e intencionado, desligándolo de su amalgama con la precisa satisfacción de una necesidad natural. Ajá. Vean este texto, considérenlo un momento, lo vamos a comparar. Ajá. Pero hay una observación que no puedo evitar hacerlo. Eh, no solo estamos hablando de un doctor Sigmund Freud, un doctor judío, un doctor que trabajaba en una sociedad no judía, una sociedad integrada por el Imperio Austrohúngaro, Viena, Austria. Ajá. No era una sociedad judía. Los judíos eran una minoría. Minoristas iba a decir. No, minoría. Esto quiere decir, gran parte de voy a decirlo así, la política sexual dictada en la época y sociedad de Sigmund Freud provenía de la Iglesia Católica. El Imperio Austrohúngaro fue, digámoslo así, una formación histórica devenida del Imperio Romano y justamente teniendo al catolicismo como eje religioso rector, ajá, de una moral que se buscaba impartir a diestra y siniestra. Ujú. Es de ahí que los maltusianistas, que estamos hablando cierta porción de la población médica, tomaban sus recomendaciones como un alto a la moral católica, que por supuesto se trataba de decir todos, todos, todos los niños que puedan, siempre. Ujú. Y por supuesto,
algo que no podía controlar la Iglesia Católica, era, digamos, el número de no solo embarazos no deseados en aquellos tiempos, que claro está, como lo está, digamos, planteando aquí, no había tanto esa concepción de embarazo deseado o no deseado, niños y niñas deseados o no deseados por sus padres. Ajá. No había eso. ¿Ah? Era hace mucho tiempo una sociedad muy distinta a la que vivimos ustedes y yo hoy. Ajá. Pienso no solo embarazos, sino también matrimonios. ¿Cuántos de los matrimonios en tiempos de Sigmund Freud no habrían sido arreglados? No solo entre judíos, sino también entre católicos. Ujú. Ahí hay algo muy interesante, queridas y queridos, digamos, una evolución del pensamiento social, de la estructura social, de las instituciones que nos van dando forma como sujetos. Ajá. Les recuerdo, tengo estudios en psicología, son mis primeros estudios. Tengo estudios en derecho, todavía no los acabo, los voy a retomar más o menos en un mes. Mi línea de investigación en psicoanálisis es justamente psicoanálisis del Estado, no del gobierno, del Estado, como la figura que existe justamente entre sociedad y gobierno. Ujú. Había un gobierno allá, hay otro gobierno hoy en muchas partes del mundo, y no hablo de uno solo, sino muchos gobiernos. Ajá. Ahorita vamos a continuar. Ujú. El médico prudente tomará, pues, a su cargo decidir en qué circunstancias está justificado el empleo de medios preventivos de la concepción, es decir, del embarazo. Ujú. Y habrá que explicar cuáles de estos medios son perjudiciales y cuáles son inofensivos. Perjudicial es todo lo que se oponga al logro de la satisfacción sexual. Aquí, queridas, queridos, justamente el doctor Freud lo está introduciendo de manera paulatina, poquito a poquito. Ajá. El objetivo de la relación sexual, voy a dejar el término relación sexual abierto, cualquier acto que ustedes quieran poner en esa categoría, relación sexual, es la satisfacción sexual. Ajá. Esa palabra, satisfacción, es, digamos, también donde está el secreto del psicoanálisis. Ujú. Porque, queridas, queridos, supongamos que ustedes tienen una pareja. Si ustedes son muy jóvenes o si tal vez nunca han tenido pareja, el escenario que les voy a representar, del cual les voy a hablar, podrían no entenderlo. Supongamos que tienen una pareja por 5 años. Ajá. Son ustedes adultos o son ustedes jóvenes responsables que conocen acerca de sexualidad, que saben cómo prevenir un embarazo y tienen contacto sexual con esa pareja y solo esa pareja 5 años. Ajá. No todas las relaciones sexuales que van a tener con esa sola pareja van a ser exactamente igual de satisfactorias. E incluso conociendo también y practicando el psicoanálisis. Hay parejas que se sostienen aun cuando nunca han estado satisfechas sexualmente. Ajá. Esto es, digamos, no un problema porque ciertamente cada ser humano vive de modo distinto la relación con su propio cuerpo y, por supuesto, con su propia posibilidad de vivir satisfechos o insatisfechos. Ajá. No les miento, aún para el año 2026 y fuera incluso del aspecto coital, del aspecto de la relación sexual, ajá, hay hombres y mujeres para el año 2026 que tienen que vivir miserables, no porque yo lo diga, sino porque ellos o ellas lo dicen, ellos o ellas lo escogen, buscan una, ¿cómo decirlo? No un trauma. No, no, no. Buscan una tragedia y luego otra. Y si no la encuentran, se van a las redes sociales, se hacen luchadores sociales para encontrar que no pueden hacer nada. El mundo es injusto, maldita sea. Tragedia tras tragedia, tras tragedia, tras tragedia, tras tragedia, tras tragedia, tras tragedia. Y lo que no dicen es que así encuentran una cierta satisfacción masoquista. Ajá. Cierta. Ujú. No es así de que pa, pa, se pegan. No, 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 no.
Hay un texto fabuloso de Sigmund Freud, El problema económico del masoquismo. Se los dejo en la descripción, por supuesto, traducción a Morortu. El problema económico. Un texto fascinante desde el punto de vista económico. Económico desde la economía, la formación de símbolos, dinero, etcétera. Ajá. Pero ahorita vamos a continuar con el texto. Entonces, lo primero que debemos buscar es estar satisfechos. Si ustedes, queridas o queridos, están satisfechos con simplemente tener una pareja, novia, novio, besarse, ya, así. No hay lengua. Ujú. No hay... No, simplemente... ¿Por qué? Porque ya se van a trabajar los dos. Ajá. Ya se tienen que ocuparse de las cosas necesarias. Ajá. Si eso está bien, pues está bien. Ajá. No es que tenga que haber una cierta intensidad siempre, que ese es el punto. La vida del ser humano transcurre entre intensidades. Ajá. Dice el texto. Más ahora, no poseemos medio alguno preventivo de la concepción que satisfaga todas las condiciones justificadamente exigidas. Esto es, que siendo cómodo y seguro, no disminuya la sensación de placer del coito ni ofenda la sensibilidad de la mujer. Ajá. Hmm. Voy a dejar mi comentario hasta ahí porque me gustaría saber cuánto texto tenemos por delante. A ver, se plantea aquí, dice Freud, que a los médicos, se plantea aquí a los médicos una labor práctica, cuya solución comenzaría sus esfuerzos. Aquel que llenase esta laguna de nuestra técnica médica habría logrado conservar a infinitos seres humanos la salud y el goce de la vida, si bien iniciado al mismo tiempo una decisiva transformación de nuestras circunstancias sociales. Ajá. Creo que lo he explicado ahorita esto. Quisiera adelantarme un poquito. Estamos en la página 526. Ya están viendo todo el texto. Vamos a acabar, yo creo que sí, 532. Y ya vieron el título del texto que sigue. Dice el doctor Freud, no terminan aquí las sugestiones emanadas del reconocimiento del origen sexual de las neurosis. El resultado principal que se nos hace posible alcanzar en favor de los neurasténicos tiene un carácter profiláctico, es decir, de prevención. Ajá. Eh, ¿Cómo decirlo, queridas, queridos? Aquí también se mezcla mucho en cuanto a el destino del doctor Sigmund Freud en la historia de la medicina, la psiquiatría y la psicología. Ajá. Para el año 2026, año que estoy grabando este video, les dejaré en la descripción Historia de la Salud Mental, que es un curso que yo creé, es un curso gratuito que encuentran en YouTube, pero después de la muerte de Freud, los discípulos como que comienzan a alterar la técnica. Ajá. De forma tal que para el año 2026 es muy difícil hablar de un psicoanálisis puro, un psicoanálisis ortodoxo. Y no es un psicoanalista que se la pasa callado siempre. Ajá. Al menos yo puedo decir, me formé en una institución de corte lacaniano, que justamente el empeño de Lacan de manera histórica y de manera sencilla es hay que regresar a Freud. Nosotros como psicoanalistas debemos voltear a ver qué hizo el maestro, qué hizo el doctor Freud, porque nos estamos desviando. Y al final, les comento, en el último Congreso Mundial de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, organismo creado por Lacan, habría muchos, puedo decirlo, Mm, muchos psicoanalistas interesados en conservar y afectar de manera positiva la salud mental. Ajá. Esto, si bien permanece como un empeño personal loable, reconocible, no es psicoanálisis, no es ciencia, no es justamente eh, un empeño derivado de los textos psicoanalíticos. Voy a poner un ejemplo, ajá, aprovechando que estamos hablando justamente de
la terminología sexual en cuestión de satisfacción o insatisfacción. Regreso al ejemplo de el joven que le gusta, le encanta ver llorar a su papá cuando él, el joven, se enferma, por ejemplo, de la gripe, tiene la garganta irritada, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. ¿Y qué tal si mientras el padre llora porque su hijo tal vez tenga cáncer, que a ese momento no sabemos? Ujú. Mientras el padre llora, el joven, por dentro, está recordando todos los insultos que su padre le ha dicho. Y por dentro, el joven está extasiado por las lágrimas del padre. Ajá. Por supuesto, esto podrían decir, ¿y dónde está la sexualidad? En lo que yo he nombrado como éxtasis. No es necesario que el joven se masturbe. No es necesario que el joven tenga relaciones sexuales, pero la satisfacción de ver al padre llorando es para ese joven un gran alivio orgánico. Ajá. Es un ejemplo nada más. Pero de ahí podemos pasar, por ejemplo, madres que se caen, que saben que sus hijos casados no le van a poner atención a menos de que esté enferma. Ujú. Niños que este es el ejemplo más sencillo. Tienen examen, eh, saben que no deben de estarse metiendo cosas a la boca, pero ellos deciden tomar una hoja de la calle y ponérsela en la boca. Sabe horrible, pero minutos después, mamá, me duele la pancita. Ay, papá, llévame al médico. No hay examen. Ajá. Tremenda infección estomacal que ellos mismos se provocaron, pero no hay examen. Queridas, queridos, no subestimen el poder de la voluntad humana, aún la infantil. Ajá. Entonces, ¿somos o no somos médicos? Eso no importa. Queridas, queridos, somos seres humanos y ciertamente, y esto aplica incluso en la relación que tenemos con nosotros, hay veces que nuestra voluntad, digamos, va más allá de nuestros cálculos. Ajá. Hay veces que nosotros obtenemos resultados que no queríamos, pero de los cuales somos responsables. ¿A dónde voy? No nos hagamos tontos. Ajá. Si hay cosas que tenemos que hacer, podríamos argumentar una enfermedad, podríamos. Y sin embargo, seremos nosotros quienes asuman las consecuencias del sí o el no. Ajá. Esta es una verdad mucho más cruda, mucho más potente que una supuesta salud mental donde todos somos buenos, bonitos y felices. Ajá. No, queridas, queridos. Recuerden eso. Y esto es también una forma de comprender lo inconsciente. Una cosa es lo que yo quiero hacer, otra cosa es lo que hago y otra cosa es el resultado. Independientemente de lo que hago, el resultado también es mi responsabilidad. Haz algo. Ajá. Dice el texto, si la masturbación es la causa de la neurastenia de la juventud, permítame un segundo. Bueno, es que quería ver este texto. A ver, ya he avanzado mucho, me parece. Bueno, vamos a verlo rápidamente. Voy a dejar esto aquí. Ajá. Rápidamente, no lo vamos a leer en voz alta, en traducción Amor Rortu. Es justo lo que estamos leyendo. Ajá. Lo están viendo en pantalla. Maltusianismo, bla, bla, bla. Ajá. Lo peor, este era el texto que quería ver. No lo voy a leer en voz alta. Simplemente estamos hablando relaciones maritales. Y por supuesto, dudo mucho que, por ejemplo, y esto es algo que el texto no ni cancela ni plantea, hablando de relación entre una pareja casada. Ajá. Querida, querido, estamos en contra del uso de anticonceptivos, pero qué ganas tengo de ti.
Ajá. Le dice una pareja al otro, ajá, al otro miembro de la pareja. Ujú. ¿Qué tal si no tenemos relaciones sexuales, no hay penetración, pero nos masturbamos el uno al otro? Ajá. ¿Sí o no? Bueno, si, como les he contado, ¿cómo decirlo? Em, la moral sexual estaba comandada, digámoslo así, por una moral religiosa. Sería muy probable que aquellas parejas que no usan métodos anticonceptivos por recomendación de su líder religioso tampoco acepten un acto masturbatorio, ajá, mutuo, entre parejas, que al día de hoy podría parecer, bueno, es algo completamente posible, normal, natural. No están haciendo daño a nadie. Es un acto consensuado, es una pareja. Ajá. Bien, aquí nos habíamos quedado. Ajá. Dice el texto López Ballesteros, si la masturbación es la causa de la neurastenia en la juventud y adquiere luego también por la consiguiente disminución de la potencia una importancia de origen con respecto a la neurosis de angustia, su evitación habrá de constituir una labor a la que se deberá prestarse mayor atención que hasta hoy. Antes de continuar, em, una recomendación, queridas, queridos. No se trata, en este caso, no solo del texto, sino del el video. Ajá. Condenar o no condenar una actividad. Se trata de buscar, digámoslo así, extender la relación que tenemos con nosotros mismos. No les voy a decir háganlo o dejen de hacerlo, sino busquen, indaguen, pregúntense, ¿por qué? ¿Por qué quiero y por qué así? ¿Qué es lo que a mí en particular, como hombre o como mujer, me gusta? Ajá. De eso se trata el psicoanálisis. No es una cuestión de hacer o dejar de hacer. Dice el texto, teniendo en cuenta los perjuicios o los daños generales más o menos visibles causados por la neurastenia, que podemos entenderla como una enfermedad similar a la neurosis, cada vez más difundida, según los tratadistas, habremos de reconocer un interés social en que los hombres conserven intacta su potencia al iniciar las relaciones sexuales. Podemos entender la neurastenia, queridas, queridos, como una forma de impotencia, impotencia psíquica o impotencia física. Para el año 2026 podemos abordarlo desde los cuadros clínicos actuales, pienso como problemas de erección o problemas en el deseo sexual, en la excitación sexual. Ajá. Puede ser anorgasmia, es decir, incapacidad de llegar al orgasmo, puede ser disfunción eréctil, puede ser falta de deseo. Pero en este caso, hay para nosotros un factor mucho, 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 muy importante, la pornografía. Ajá. ¿A qué me refiero con importante? No que sea buena o mala, no que deba o fomentarse o desaparecerse, simplemente está ahí y es importante hablar al respecto. Ajá. Eh, digamos, como parte de mi labor ha sido profesional, me refiero, ha sido atención a víctimas del delito durante años. Ajá. Una parte importante de esa atención fue la prevención con población juvenil. Ajá. Yo, por supuesto, nunca les dije vean o dejen de ver pornografía, simplemente asumía que lo hacían. Ajá. De forma tal que podemos hoy asumir la pornografía forma parte natural, integral para la sexualidad presente, año 2026. ¿A qué me refiero con natural? Si ven, pues ya la vieron. Si no la ven, lo más probable es que o la vean o quieran verla. Es de lo más natural, de lo más, ¿cómo decirlo? Inocente también
y también de lo más importante, hablar al respecto de los peligros que vienen asociados con la pornografía. Y justamente los peligros es someter nuestra energía única y exclusivamente al material pornográfico. Ujú. Eso es como nos podemos aproximar a lo que en tiempos de Freud se llamaba neurastenia. Ajá. Neurastenia, digámoslo así, un sistema nervioso débil. Ajá. En aquellos tiempos podemos decir no había tanta pornografía como hoy. Hoy, si quiero, abro mi teléfono, puedo ver no solo uno, no solo mil, tal vez años de videos pornográficos, años, y no los agoto. No es posible para mí agotarlos. Ajá. Y sin embargo, en tiempos de Freud, la masturbación servía justamente para aliviar. Ajá. Tensión sexual, masturbación, alivio. Tensión sexual, masturbación, alivio. Tensión, ¿dónde está mi alivio? ¿Dónde está mi alivio? Ajá. De lo que se trata, queridas, queridos, para nosotros, digamos, acercarnos a una relación ciertamente que se puede traducir en un acto sexual satisfactorio para ambos, es aprender a sostener la tensión, aprender a jugar con la tensión. Ajá. Tensión física, tensión psíquica. No se trata de vivir permanentemente insatisfechos, se trata de despertar el deseo, 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 acomodarnos, jugar, ajá, llegar entre los dos, o tal vez uno solo, a una tensión cada vez mayor, 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 sostener la tensión por gusto, por placer, y llegado un momento, descargar. Ajá. Lo que estoy poniendo, digámoslo así, como una relación, entre comillas, normal del sujeto humano consigo mismo, con su propia naturaleza corporal, se puede entender también en el acto de orinar o defecar. Ajá. Hay hombres, mujeres e incluso niños que obtienen una satisfacción o un placer tremendo al retener, ya sea la pipí o la caca. Ajá. Y justamente, si lo llevamos más allá, ¿en qué consiste, por ejemplo, la práctica no de la abstinencia sexual, sino se usa mucho en ámbitos religiosos? El no comer tiene un nombre. No es la abstinencia de comida, se entiende. Es el ayuno. Ajá. El ayuno se establece en al menos las religiones abrámicas, justamente, como una forma de ejercer una cierta presión sobre el cuerpo propio. Ajá. Y una cosa es ayunar unos días, unas horas, y luego, cuando realmente tenemos ya que comer después del ayuno, es una satisfacción tremenda. Ajá. Por ahí va, justamente. Conocemos a alguien. Estamos platicando, que es simpático, que es simpática. Me gusta estar con él o con ella. Amigo, amiga. Poquito a poquito se va construyendo la relación. En las relaciones hay tensiones. No solo tensión de que, ay, a ver, qué bonita, qué bonito. No, tensión de que no estoy de acuerdo. Ajá. O tensión de que no puedo verte. Quiero, pero no puedo porque tengo examen o X, Y, Z, mi mamá, mi perrito, bla, bla, bla. Ajá. Tensión. Sostener relaciones humanas, sostener el lazo social requiere sostener tensión. Ajá. Y entonces, supongamos, para el año 2026 o en adelante, un jovencito o una jovencita que aprenden desde niños, no por obra del papá, mamá, no por alguien que los pervirtió, sino simplemente, ay, bueno, es que a mí me gusta ver cosas y ya veo cosas y cuando tengo ganas, pues las veo y ya, luego me toco y ya, ¿no? Y descanso. Pero descanso, 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 descanso y nunca hay tensión. Ajá. Dice el texto, entonces,
Pero en las cuestiones profilácticas o digamos para prevenir la neurosis, es, es casi impotente el esfuerzo individual. La colectividad ha de tomar interés en ellas y dar su aquiescencia, es decir, su aceptación a la adopción de medidas generales. Por ahora nos hallamos muy lejos de toda posibilidad de tal auxilio, y en este sentido sí puede hacerse responsable a nuestra civilización de la difusión de la neurastenia. ¿Qué diría el doctor Freud de las redes sociales? Dice el texto. Antes de lograr el apoyo de la colectividad para esta labor profiláctica, tendrán que variar mucho las cosas. Querido doctor, han cambiado mucho las cosas, pero la profilaxis creo que nunca llegó, principalmente porque su obra fue escondida detrás de la salud mental. Dice el texto. Habrá de romperse la resistencia de toda una generación de médicos que no quieren recordar su propia juventud. ¡Oh! Habrá de vencerse el orgullo de los padres que no quieren descender ante sus hijos al nivel de la humanidad. Fíjense eso. Habrá de que combatirse el incomprensivo pudor de las madres que hoy consideran como una fatalidad incuestionable, inescrutable, pero inmerecida el que, entre comillas, precisamente sus hijos hayan enfermado de los nervios. Y esto, queridas, queridos, suena a gritos, qué mal que mi hijo tenga TDAH. Ajá. Voy a dejar ahí mi comentario. Dice el texto, pero ante todo ha de hacerse lugar en la opinión pública a la discusión de los problemas de la vida sexual. No es posible. Dice el texto, ha de poderse hablar de ellos sin ser acusados de perturbar la tranquilidad pública o de especular con los más bajos instintos. ¿Cómo decirlo, querido doctor Freud? No solo yo, sino muchos analistas en todo el mundo hacemos lo que podemos. Ajá. Aquí tienen el canal de YouTube, pero es una cuestión también de que estamos tallando una montaña con un mondadientes. Ajá. Y muy probablemente la misma montaña, por acción natural, se modifique a sí misma. Ajá. Yo creo que lo que Freud está invitando es algo que nosotros como individuos solitos hay que ejercer ante nosotros mismos. Ujú. Me he tardado mucho en este texto, pero creo que vale la pena. Dice el texto, el valor de una exacta diferenciación diagnóstica de las psiconeurosis. A ver, no, espera. Esto me lo salté, ¿no? Todo esto plantea ya trabajo para un siglo entero, durante el cual aprendería nuestra civilización a tolerar las aspiraciones de nuestra sexualidad. Necesitaba usted definir mejor la sexualidad, lo hizo después, pero estamos haciendo lo que podemos, doctor Freud. Dice el doctor, el valor de una exacta diferenciación diagnóstica de las psiconeurosis y la neurastenia reposa también en el hecho de que las primeras reclaman una distinta orientación práctica y medidas terapéuticas especiales. Las psiconeurosis surgen en dos diferentes condiciones, bien independientemente, bien acompañando a las neurosis actuales, que pueden ser neurastenia o neurosis de angustia. En este último caso nos hallamos ante un nuevo tipo, muy frecuente, de neurosis mixtas. La etiología de la neurosis se convierte en la etiología, el origen de la neurosis se convierte en el origen auxiliar de la psiconeurosis, resultando un cuadro patológico en el que predomina quizá la neurosis de angustia, pero que contiene además rasgos de neurastenia propiamente dicha, histeria y neurosis obsesiva. Ante tal mezcla, no es conveniente renunciar a una separación de los distintos cuadros neuróticos, siendo fácil explicarse el caso en la forma siguiente. El desarrollo predominante de la neurosis de angustia demuestra que la enfermedad ha surgido bajo la influencia de origen de un daño sexual actual. Podemos decirlo, un trauma. Ajá. Y este, queridas, queridos, no necesariamente es un abuso sexual. Ujú. Trauma o daño sexual en el contexto del texto es, por ejemplo, tuve una novia que fue muy cruel conmigo. Tuve un novio, por ejemplo, que me gosteó. Ujú.
X, Y o Z, estamos hablando de razones por las cuales como adultos elegimos no acercarnos a un otro. Ajá. Dicho de forma directa. Ajá. Puede ser incluso, ¿no? Que efectivamente hayamos tenido una experiencia horrible, no solo en el sentido afectivo, sino ya criminal. Razón por la cual, pues ya mejor no solo borramos Tinder o Bumble o lo que gusten y manden, sino que preferimos dedicarnos a otra cosa. Ajá. Dice el texto. Ahora bien, el sujeto se hallaba además predispuesto a una o varias psiconeurosis por un origen especial y hubiera enfermado alguna vez de psiconeurosis, bien espontáneamente, bien al sobrevenir algún factor debilitante. Así pues, la etiología auxiliar o el origen auxiliar que aún faltaba para la emergencia o la aparición de la psiconeurosis ha sido agregada por el origen actual de la neurosis de angustia. Oh, sí, cierto, tengo un compromiso. Se me olvidó, yo quería dedicar más tiempo. Yo creo que terminamos con este párrafo. Para tales casos se ha impuesto justificadamente como práctica terapéutica la de prescindir de los componentes psiconeuróticos del cuadro patológico y tratar tan solo la neurosis actual. En muchos de ellos se consigue dominar también la neurosis adjunta, combatiendo adecuadamente la neurastenia o la debilidad, digámoslo así, la incapacidad para sostener la atención. Ujú. En cambio, aquellos otros casos de psiconeurosis que surgen espontáneamente o permanecen como restos independientes después del curso de una enfermedad mixta de neurastenia y psiconeurosis han de ser enjuiciados de un modo muy distinto. Al hablar de una emergencia espontánea de una psiconeurosis, no quiero decir que en la investigación anamnésica, en el recuerdo correspondiente, echemos de menos todo factor de origen. Así puede en efecto suceder, pero también puede señalarse de un factor indiferente, por ejemplo, una emoción, una debilidad consiguiente a una enfermedad orgánica, etcétera. Pero ha de tenerse en cuenta en todos los casos de que la verdadera etiología o el verdadero origen de la psiconeurosis no reside en estos meros agentes provocadores, siendo inaprensible por el procedimiento anamnésico habitual. Es decir, yo como médico le digo al paciente, ¿tienes dolor en tu garganta? ¿Desde cuándo? ¿Comiste frío? ¿Comiste caliente? Ajá. Me refiero a bebidas frías o calientes. Eh, Alguien en la familia que esté enfermo de gripe, buscando justamente orígenes para afectaciones físicas. Ujú. Dejaremos hasta aquí, queridas, queridos. En resumen, Freud nos ha dado cuenta de una relación insospechada entre, digámoslo, la satisfacción sexual con la ocurrencia de ciertas enfermedades en tiempos de Freud. Hablamos de psiconeurosis, hablamos de neurastenia y hablamos de neurosis. Ajá. Para acabar con esto, este video, voy a pedirle justamente a la inteligencia artificial que nos diga sobre estos cuadros. Define neurosis. Grupos de trastornos mentales crónicos caracterizados por ansiedad intensa, inestabilidad emocional y sufrimiento psicológico profundo, pero sin perder el contacto con la realidad ni presentar alucinaciones. Esto es discutible, pero lo voy a dejar así. Ajá. Ahora no voy a leer esto. Ajá. No fue Freud quien lo inventó, sino la neurosis viene de mucho antes. Ujú. Ahorita ya no existe. Ajá. Ahorita vamos a avanzar. Ahora define neurosis. Miren, yo creo que más bien podemos entenderlo como los síntomas físicos, obsesivos o fóbicos. Ajá.
A diferencia de las neurosis biológicas o actuales, como la neurastenia, ahorita la definimos, la voy copiando. Vinculadas con el agotamiento físico-químico, Sigmund Freud estableció que la psiconeurosis tiene su origen estricto en experiencias de la infancia reprimidas y en la incapacidad de la mente para gestionar el conflicto entre los deseos internos y las exigencias del entorno. Es decir, totalmente y justamente en relación con el título del texto, al manejo que hace el sujeto humano al respecto de su deseo sexual. Ajá. Y por último, miren, aquí no habla nada de sexualidad, ¿eh? Curioso, pero tiene que ver con la historia del psicoanálisis y de la salud mental. Dice, por último, define neurastenia. Con esto terminamos, queridas, queridos. Trastorno de fatiga crónica, debilidad física y agotamiento mental, causado por el estrés severo o sobrecarga de trabajo. Ajá. Algunos los podrían tomar como síntomas de depresión para digamos, las disciplinas que buscan la salud mental al día de hoy. Ajá. Eh, Pensaría yo en manuales de psicopatología, manuales diagnósticos, psiquiatría, psicología, no tanto psicoanálisis. Ajá. En psicoanálisis podríamos más bien hablar de una neurastenia en cuanto a que tomamos al sujeto como un sistema autorregulado. Pero em, estrés severo o sobrecarga de trabajo. Ajá. Eh, Dejemos hasta aquí como al menos fui yo quien introdujo en este video, en esta clase, en esta grabación, el tema de la tensión física. Ajá. Es necesario no pasarnos la vida relajados, sino también esforzarnos. Ujú. Pero, queridas, queridos, dejamos hasta aquí por hoy. Nos hemos quedado en la página 528 de 532. Ya espero terminar el video que sigue con 4 páginas de lectura. Hoy fueron 2 o 3. Pero, queridas, queridos, nos vemos en otros videos. Bye.